Bueno, se veía venir porque los congresistas están defendiendo su fuero, están defendiendo al presidente del Congreso. Yo sinceramente lo que pienso es que en todo caso, aparte de la votación contundente a favor de proteger al presidente de una censura, habría que reconocer, al menos yo como analista lo hago, que la llamada que el señor Merino hizo fue una llamada por lo menos inconveniente. Porque la epidermis está muy sensible estos días. Ya tenemos una pandemia sanitaria y ahora estamos viviendo una especie de pandemia política. Entonces yo lo que, con todo respeto al órgano del Ejecutivo y al Poder Legislativo, me atrevería a pedirles un entendimiento, una reconciliación nacional en nombre de la pandemia sanitaria que estamos viviendo, y que nos está causando esta pandemia política lo que yo llamo un serio estrés institucional, un desgaste mental cuando el país tiene tantos problemas por resolver. Y estos días, las últimas 72 horas, he escuchado palabras como golpe de Estado, intento de golpe, conspiración, sedición, que son palabras que yo pensé que estaban borradas del diccionario democrático del Perú. Así que, de nuevo, y gracias por tu pregunta, yo llamo a un entendimiento y a la reconciliación nacional. Precisamente, al respecto me gustaría consultarle sobre los partidos políticos. En este caso, Acción Popular, un partido tradicional que en este último tramo, con estas últimas elecciones, ha conseguido más de 20 escaños, cosa que no había sucedido en años anteriores. Incluso cuando uno revisa las encuestas publicadas hoy por Ixos recientes, sale que Manuel Merino tiene más del 70% de desaprobación. Y no solamente él, sino en realidad todo el Congreso en sí. ¿Cree que falta lectura política teniendo en cuenta que las elecciones están a la vuelta de la esquina, que se van a realizar en abril? Lo que deberíamos ver en contexto es que esta elección del 26 de enero fue una elección atípica, una elección bastante apresurada por los motivos que ya sabemos. Entonces, realmente los congresistas que están ahora en el Parlamento saben que su periodo es mucho más corto y yo a algunos los veo un poco desorientados en su accionar. Yo soy profesor de ciencia política y cuando me enfrento amicalmente con los congresistas para discutir análisis político, siempre les digo, traten ustedes de ver por qué quieren ser recordados cuando se vayan del Parlamento. Que por lo menos por 3 cosas quieran ser recordados. Y lamentablemente lo que hemos visto estos días es que el recuerdo que van a tener es un recuerdo estresado por la opinión pública, repito la palabra, es un recuerdo que parece que no ha conseguido su rumbo. Yo entiendo lo que es el Parlamento es la casa de las leyes y la palabra hablar significa hablar, pero yo espero que suban el discurso. Uno que es estudioso académico de estos debates, revisa el libro de debates, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente del año 79, y encuentra discursos maravillosos de altos dignatarios del Congreso Nacional. Hemos bajado bastante el nivel, por eso yo hablo de entendimiento y reconciliación nacional, porque si no, esa encuesta que acabas de mencionar y otras que vengan van a castigar severamente a nuestros representantes en el Parlamento. Y yo lo que me temo, porque me gusta anticiparme a las cosas, es que también el electorado nos pueda castigar a todos el 11 de abril próximo. Entonces, claro, para evitar los extremos, las posiciones radicales, entendimiento y reconciliación, fijarse una hoja de ruta de aquí al día en que este Parlamento tenga que entregar a otro sus tareas. Claro, señor Núñez, pero ¿se puede llegar a un entendimiento teniendo en cuenta que hoy se ha rechazado esta moción de censura y al parecer esta votación lo que ha hecho es generar una mayor cohesión entre algunos partidos políticos y generar un ambiente quizás más tenso de cara a lo que va a ocurrir el día viernes o podría ocurrir el día viernes en el debate de la vacancia presidencial? ¿Cree que esta situación hoy en día, lo que acaba de ocurrir en el Congreso, dificulta un entendimiento o agrava una crisis ya existente entre el Parlamento y el Ejecutivo? Sí creo que lo dificulta, pero soy optimista y sigo pensando que ellos tienen que
que velar por los intereses de la institucionalidad. Desde el año 2016 que se dio la elección, hemos venido sufriendo estos, digamos, polémicos momentos en más de una oportunidad, pero al final está privando la idea de que hay que seguir adelante. Yo pienso que es un gran compromiso que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo tienen de cara al bicentenario. Señor Núñez, poner los intereses de la patria por encima de sus intereses privados. Su análisis, su lectura sobre lo que podría pasar con la ministra de Economía, que en estos momentos estaba ya debatiendo la censura contra ella. Bueno, el mecanismo de censura es un mecanismo previsto en la Constitución y por lo tanto los congresistas tienen derecho a hacer uso de la discusión para analizar esta situación. Si a mí me parece conveniente, por supuesto que no merece conveniente salir la pandemia sanitaria y que estamos viendo. Solamente cuando cambia un ministro, el nuevo ministro o la nueva ministra tarda hasta 3 meses en lograr cohesionarse con un equipo de confianza en la gerencia de lo que tiene que hacer. Así que yo espero que prime la cordura, que permitamos este tránsito hasta el 28 de julio para continuar luchando por aquella pandemia sanitaria y económica que estamos viviendo. El congresista Vega Antonio, él mismo acaba de afirmar, hay más de 6 millones de personas que no están trabajando o que han perdido su trabajo. Entonces, hay que poner la lupa y el norte en el desarrollo económico, reconstruir el desarrollo económico. Y si la ministra tiene que reconsiderar algunas de las partidas entregadas y redistribuir mejor los bienes de la nación en poblaciones más vulnerables que los grupos económicos, pues espero también que la ministra escuche el llamado del Parlamento, que es el llamado de los representantes del pueblo, y tenga a bien hacer las modificaciones que haya que hacer. Yo siempre digo, los políticos no deben temerle al mea culpa. Cuando uno se equivoca, uno debería reconocer su error y seguir adelante, volteando la página. Señor Núñez, sumándonos a este escenario optimista y esperando de que los parlamentarios puedan anteponer la reflexión, la responsabilidad debido a lo que estamos viviendo, esta crisis sanitaria que nos está golpeando y muy fuerte, pero vamos a verlo ahí. Es decir, esta vacancia contra el presidente de la República no prospera, tampoco la censura contra la ministra de Educación, pero ¿cómo quedarían estas figuras, tanto la del presidente Martín Vizcarra y como el Congreso como institución frente a la ciudadanía? Sin duda que la palabra debilitamiento no se debe evitar. Pase lo que pase, hay un debilitamiento desde la figura presidencial y del Parlamento, y el Parlamento está siendo ya castigado con las encuestas, ¿no? La gente esperaba un mayor desarrollo institucional con leyes más concretas para resolver los problemas que estamos viviendo, que eran problemas antes de la pandemia, ahora está mucho más agravado. Yo espero que prime la cordura por el bien de la gente que menos tiene y de alguna manera tanto el Parlamento como el Ejecutivo entiendan muy bien cuál es el rol que la población les ha dado y encaminemos esto en entendimiento y reconciliación nacional. Así como empecé estas palabras con ustedes, así las quiero terminar. Apelo a un entendimiento y a una reconciliación nacional entre dos de los 3 grandes poderes que tiene el Estado peruano, el legislativo y el ejecutivo.